la mayoría de los sangrados nasales. Y ya que esté empaquetada la fosa nasal, que es sangre, hay que hacer presión en la base, en las alas nasales. Que aquí se comete el primer error. De pronto la primera presión que hacen en un sangrado nasal es en los huesos propios, y ahí para nada. Ahí no van a presionar ningún vaso. Los vasos que con más frecuencia sangran es el plexo de Kieselbach, que están justamente en las alas nasales. Ahí debe ser la presión. Lo ideal para empaquetar es la gasa. Tenemos las gasas que se van cortando como serpentinas, y con eso vamos empaquetando la fosa nasal sangrante. Y si no, ahora estamos utilizando las cintas umbilicales. Igual las cintas umbilicales vamos poniendo como serpentina y empaquetamos la fosa que sangre, y con eso detenemos el sangrado. Si no tenemos eso, pues con algodón. Empaqueta la fosa nasal con algodón hasta más no poder. Quede bien empaquetada y presiona el ala nasal, y con eso vas a cohibir un sangrado. Ahora, cualquier material que metas en la fosa nasal, de preferencia, debe estar bien mojado de oximetazolina al 0.025%. Lo que es el Afrin, lo que es el Iadin, es mojar bien ese paquete que has puesto, porque la oximetazolina, la neosinefrina, es un vasoconstrictor, entonces va a ayudar a que el vaso que se rompió se detenga, el sangrado, la vasoconstricción, y se detenga. Tenía yo un compañero que, en paz descanse, un urgenciólogo extraordinario ahí en el Hospital Juárez, y él decía una frase que es muy afín en todo el sistema de salud de aquí. Decía mi tocayo Manuel que existe la medicina de evidencia, ¿verdad? Ahora está muy de moda la medicina basada en evidencia. Pero decía Manuel que aquí en México, en nuestro país, tenemos la medicina en existencia. O sea, lo que haya. A eso voy yo. ¿Con qué empaquetas? Lo que tengas, pero tienes que empaquetar, ¿no? Ahí es donde sale el ingenio de nuestros médicos mexicanos, que tenemos que a veces improvisar, y lo que tengas a la mano, con eso que tenemos que trabajar, lamentablemente. Es muy lamentable. Digo, en los otros países del mundo a lo mejor se deberían negar, o nos deberíamos negar a trabajar así, pero no, la realidad es que no tenemos el material necesario en muchas ocasiones, y tenemos que improvisar y cohibir el sangrado con lo que tengamos. Bien, esto es lo que voy a hablar. Este es el guión. ¿Lo están viendo en pantalla? ¿Pregunto? Sí, doctor. Guión de clasificación. Muy bien, muchas gracias. Este es el guión que voy a utilizar. Primero vamos a clasificar. Después vamos a hablar un poquito de anatomía. Es necesario hablar de la anatomía para que sepan ustedes de dónde viene el vaso que se rompió. Y de esa manera, el hecho de empaquetar la fosa nasal que sangre, pues sepan hacia dónde dirigirla. Y para eso es muy importante que sepan la anatomía, fundamentalmente la irrigación de las fosas nasales. Después hablaremos del tratamiento y hablaremos del epistaxis posterior, que es la más terrible. La epistaxis posterior puede causar la muerte. La epistaxis posterior lo vemos primordialmente en los abuelitos, en el paciente geriátrico, que ahí ya todos los vasitos tienen muy dañados, tienen arteriosclerosis, son hipertensos, y al paso del tiempo pues se vuelven demasiado frágiles, y los sangrados nasales en los abuelitos pueden llegar a la muerte. De pronto empaquetamos, siguen sangrando y se pueden morir. Esto es lo que vamos a hablar. Empecemos primero la clasificación. Tenemos dos tipos de clasificar el sangrado nasal. Primero por la etiología y después por la topografía. En cuanto a la etiología, puede ser que haya una causa local. Y aquí llegué al traumatismo, que esa es una de las causas más frecuentes de sangrado nasal. Ustedes han visto todos los días que así como hay la pandemia del coronavirus, tenemos la pandemia de la violencia, que aquí en México es terrible. Digo, ahora en estas semanas he estado reflexionando
en los otros grupos con otros compañeros y les decía que todos estamos espantadísimos por los 60,000 muertos, y es verdad, es terrible eso. Pero debo decirles que el año pasado la violencia, el narcotráfico, los secuestros, le pegaron, etcétera, etcétera, mataron a cerca de 100,000 ciudadanos. ¡100,000! Y digo, y en cuestión de la violencia, el narcotráfico, los secuestros, los golpes y lo demás, probablemente no hay acciones contundentes que frenen esto, al contrario, cada vez hay más y más y más, y ahí tenemos un reto terrible en cuanto a la violencia. Hace algunos ayeres calculábamos la mortalidad diaria que deja la violencia, el narcotráfico, los secuestros, los asaltos, los golpes, los secuestros, bueno, todo lo que estamos viendo, y realmente la mortalidad diaria era terrible. Los muertos diarios eran terribles, lo seguimos viendo lamentablemente en las noticias, es muy lamentable. Y además de la violencia, pues obviamente el deporte es muy generador de traumatismos. Hace algunos ayeres estaba yo asistiendo en el deporte y ahí seguido en el fútbol, en el básquetbol, en el box y demás. Pues obviamente ahí el primer impacto en la fosa nasal es terrible y tenemos que cohibirlo inmediatamente. Y otra enfermedad que tenemos tremenda aquí en México y en el mundo, pues son los accidentes de tránsito, ¿verdad? Los choques, que también son generadores de mucha amor y mortalidad en México y en el mundo, y más aquí en México. Y el primer impacto en un choque casi siempre se da en la cara y en la nariz, así que ahí tenemos que actuar muchísimo. Bien, después también otra enfermedad, que es la telangiectasia hereditaria, también se llama Renduo der Weber, que son telangiectasias, y eso también es una causa de sangrados. Hay otro problemita que es un tumor, que es el nasoangiofibroma juvenil, del que vamos a hablar también, si el tiempo lo permite. Y las desviaciones del tabique. Hay enfermitos que llegan al consultorio sangre y sangre y sangre, que han sangrado continuamente de la fosa nasal, y lo que pasa es que está desviado el tabique, ese es el problema. Y obviamente tenemos que operar el tabique, si no van a seguir sangrando. Bien, y llegamos ahora a las causas sistémicas, que el cliente frecuente número 1 es la hipertensión arterial. Muchas ocasiones así hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Fíjense qué terrible. Llegan a las salas de urgencia sangrando. Claro, lo primero que tenemos que hacer es tomarle la presión arterial, como cualquier sangrado. Y en muchas ocasiones aquí descubrimos que se trata de una hipertensión. ¿Cómo es posible? Acuérdense ustedes que le decimos el enemigo silencioso. Hay mucha gente que es hipertensa y ni cuenta se ha dado. Quizá esté un poquito agotado, le duele la cabeza, después vienen los zumbiditos, viene el fosfeno, y de pronto empiezan a sangrar, van a urgencias y nos damos cuenta que son hipertensos y no han recibido tratamiento. De todas las enfermedades sistémicas, la que más genera sangrados nasales es la hipertensión arterial. Después viene la insuficiencia hepática, que es otra enfermedad que cada vez tenemos más y más y más por los virus, por la hepatitis, aunque ahora tenemos una reemergencia del alcohol, ¿eh? Hace algunas décadas ya se había controlado el consumo de alcohol, pero otra vez ya estamos tomando mucho. Vean ustedes la encuesta que hace la Secretaría de Salud, no crean que se me ocurrió a mí, que son palabras mías, que me da la impresión. No, vean ustedes la encuesta que hace la Secretaría de Salud de Adicciones, y ahí está muy claro cómo el alcohol está subiendo muchísimo, más en los jóvenes. Bueno, ya están tomando los niños, los adolescentes, y una cosa terrible que me espantó muchísimo, si hacemos una división por género, resulta que ahora están tomando más las niñas. ¿Cómo es posible? Si hacemos un análisis de alcohol en la juventud, ¿cómo ven que las niñas ya están casi tomando más que los niños? Eso es terrible. Y también en eso tenemos que trabajar muchísimo, que ustedes nos ayuden a que ese consumo incrementado de alcohol pues cada vez sea menor, porque atrás de esto pueden haber muchos problemas, y entre otros la cirrosis hepática. Después también de ustedes la leucemia, que también es otra enfermedad lamentablemente que cada vez lo tenemos más y más y más y más. Cada vez hay leucemia, y sobre todo en niños. Ya me ha tocado dar esa terrible noticia que llegan al consultorio y están sangre y sangre, o están en el hospital sangre y sangre,
Y en sangrados recurrentes, pues en sangrados recurrentes sí tenemos que pedirles una biometría hemática, ¿no? Tenemos que, si ya se ha sangrado considerablemente el enfermito, pues tenemos que ver cuál es la fórmula roja, le pedimos la diferencial, y en esos sangrados de repetición en los adolescentes y en los niños, de pronto me encuentro que se trata de una leucemia. Acuérdense que la leucemia tiene las siguientes características. Vayan apuntando si son tan amables. Recuerden que junto a su computadora deben tener un cuadernito y un buen lapicito para que vayan apuntando y hagan su resumen. Porque ahorita que terminemos al azar, vamos a pedirle a algunos de los compañeros que nos hagan un resumen de lo que hemos mencionado. Y la leucemia tiene las siguientes características. Generalmente son niños o adolescentes que están sangrando no solo por la nariz, les salen hematomas, al lavarse los dientes sangran, de pronto en las piernitas o en los brazos salen hematomas, porque obviamente no hay plaquetas en la leucemia, y además siempre están enfermos, siempre tienen tosecita, tienen neumonías, tienen infecciones gastrointestinales porque no tienen leucocitos, ¿no? Digo, a pesar que es leucemia y que tiene muchísimos leucocitos, pero tienen leucocitos que no sirven para nada. En la leucemia los leucocitos se apoderan de toda la médula ósea y nada más hay leucocitos, pero son leucocitos que no sirven para nada. Bien, después vienen otras causas cardiovasculares como la estenosis mitral o bien la estenosis aórtica. Bien, pero también hay causas sistémicas. El abuso de ácido acetilsalicílico también es otra causa común. Hace algunos ayeres que ya se modificó la estrategia farmacológica de la aspirina, pero se consumía muchísima aspirina y traía muchísimos problemas, entre otros el sangrado nasal. Hay enfermedades de la coagulación que obviamente también se van a manifestar como sangrados nasales o bien la aterosclerosis. Ahora, punto y aparte, ahora vamos con la topografía. Acabo de mencionar por etiología, pero ahora vamos a hacer una clasificación por la arteria que sangra, es decir, por la anatomía, por la topografía. Y aquí las clasificamos en anterior y posterior. Debo decirles que las anteriores son las más frecuentes, son las más fáciles de cohibir porque están anteriores, están accesibles. El área que más sangra es el plexo de Kieselbach. Y si hacemos un análisis estadístico de todos los sangrados, y suceden tan solo con presionar los vestíbulos nasales, las alas nasales, y después tenemos el sangrado posterior, que es más terrible. ¿Dónde consideramos un sangrado anterior? En el plexo de Kieselbach, en el área 3, y un sangrado posterior en el área 4 y en el área 5, que es el fondo de las fosas nasales. Así que ya vimos aquí la etiología puede ser local, de causas nasales o bien sistémica, y la topografía ya sea anterior o ya sea posterior. Algún repaso de la anatomía. Aquí hemos hecho un diagrama de los aspectos más importantes de los vasos en las fosas nasales y aparece aquí el plexo de Kieselbach, que está juntito al área valvular, el área de Kieselbach, está muy alto. Plexo Kieselbach. El plexo de Kieselbach es la unión del sistema carotidio interno y del sistema carotidio externo, y aquí se juntan los dos en el plexo de Kieselbach, y es el área que más sangra de las fosas nasales. Bien, así que la irrigación nasal depende tanto de la carótida externa como también de la carótida interna. La carótida externa da sus ramas terminales, la facial y la maxilar interna, y la maxilar interna es la que va a entrar a la fosa nasal a través de la esfenoparatina. Pero también el sistema carotidio interno, después de hacer el polígono de Willis, la arteria oftálmica va a dar las arterias hemoidales anteriores y posteriores que se dirigen en el techo de la nariz, y a veces el trauma en el nasion, en el área del cristagalli, es ahí lo que lastima estas arterias y viene el sangrado. Así que el plexo de Kieselbach es la unión del sistema carotidio interno y el sistema carotidio externo. Y aquí estamos viendo las imágenes que ilustran los aspectos teóricos que acabo de mencionar. Y vamos a verlo. Aquí tenemos la fosa nasal. Y está justamente aquí donde está el señalador láser. ¿Sí se ve mi señalador? Sí, doctor.
Pues muchas gracias, muchas gracias. A ver, más entusiasmo. Sí, doctor. Que se vea que hay injundia, que están despiertos. Muy bien. Bienvenidos nuevamente. Aquí está el plexo de Kieselbach. Muy bien. Aquí está el plexo de Kieselbach. Aquí estamos señalando justamente dónde está el plexo de Kieselbach. Que aquí en el plexo de Kieselbach es donde está el área más sangrante. Aquí es donde está el área más sangrante en el plexo de Kieselbach. Aquí es donde se dan los sangrados más frecuentes y fáciles de cohibir porque está muy accesible. Ahora, están viendo ustedes aquí los grupos etmoidales y vean cómo viene del sistema carotidio interno. Aquí estaría el polígono de Willis y a través de la arteria oftálmica dan las arterias etmoidales, dos, anterior y posterior. Y cuando viene el impacto aquí en el área del nasion, aquí donde está el hueso nasal, se rompen y es lo que sangra. Y aquí está la participación de la maxilar interna a través de la esfenopalatina. Aquí están viendo la esfenopalatina. Esta es la esfenopalatina. Ese es el que da sangrados posteriores que son de gran magnitud por el diámetro que tiene la esfenopalatina. Y aquí están viendo las dos ramas terminales de la carótida externa. Así que vean cómo tenemos participación en la irrigación tanto externa. Aquí estamos señalando lo que viene siendo el área superior, le decimos el techo del ático nasal, donde sangran las etmoidales. Aquí es donde sangran las etmoidales. El golpe que se da aquí, que es muy frecuente en los choques en el carro, lesiona esta parte de aquí y es lo que da un sangrado mayúsculo en el techo, dependiendo de las etmoidales. Aquí estamos viendo dónde sale, esto es por dónde sale la esfenopalatina, aquí rama de la maxilar interna, aquí también da sangrados considerables, da sangrados posteriores. Anoten y subrayen que los sangrados posteriores son más agresivos. Bien, ¿cómo vamos a tratarlo? ¿Cuál es la metodología que utilizamos? Y estas guías son, esta guía que estoy poniendo a continuación, apúntenla, váyanme siguiendo número por número, porque es lo que deben hacer en caso de un sangrado nasal. Que de repente voy a las salas de urgencia y cometen los errores que voy a señalar a continuación, o también puede ser que ahí en urgencias o en un consultorio, en el deporte o hasta en la casa, si les agarra un sangrado ahí, deben hacer lo siguiente. Bien, lo primero que tienen que hacer es sentar al paciente, y ese es el primer error. Cuando hay un sangrado nasal, por error los acuestan, no los acuesten, tiene que estar sentado. Les digo, ¿qué no ven que si lo acuestan hace un coágulo y puede broncoaspirar? Lo primero es sentado y tiene que hacer cierta flexión hacia adelante para que la sangre o el coágulo salga con facilidad, no los acueste. Segundo, la presión debe ser en la pirámide cartilaginosa. Chequen los signos vitales porque puede haber una hipotensión y el paciente se desmaya si no tienen una vena permeable, ¿no? Si ven que el sangrado está siendo considerable, pues tienen que ponerle un suerito y checar la tensión arterial. Tienen que ver qué antecedentes de importancia. Paralelamente van poniendo ustedes su taponcito. Así actuamos en urgencias, pero van preguntando los antecedentes. Tienen que hacer una rinoscopía. Aquí nuevamente insisto, como lo hacía yo cuando hablamos de rinitis alérgica, que es muy importante que aprendan a utilizar el rinoscopio y tengan un rinoscopio, no le tengan miedo al rinoscopio, porque es la única manera de hacer diagnósticos de enfermedades de la nariz. Si no tiene un rinoscopio, no hay éxito y es muy fácil de utilizar. Bien, también deben tener un buen aspirador y de ser posible tienen que detectar qué vaso se rompió para que sobre el vaso vayan ustedes a trabajar, vayan a presionar. Aquí nuevamente estamos viendo la anatomía. Esta es la generadora de epistaxis anterior, que es el plexo de Kieselbach. Ahora vamos hacia el techo. Aquí están las etmoidales que dan sangrado posterior del techo. Y aquí está la esfenopalatina, sangrados posteriores. Esto, sangrado posterior
la esfenoidal. Etmoidal también sangrado posterior hacia el techo. Y aquí el profesor Kisselbach es un sangrado anterior. Bien, esta es la herramienta que utilizamos. Ya les hablaba yo de la oximetazolina. La oximetazolina, el Afrin o el Iliadin, que tiene 0.025%, es un vasoconstrictor. También en ese taponcito le pueden poner un poco de gilocaína en el tanto. Deben tener a la mano algodoncitos, deben tener su aspirador, su rinoscopio, una pinza bayoneta, para que empaqueten. El sangrado cede por empaquetamiento. Entre más empaqueten, van a tener mayor éxito. Bien, hay que poner, seguimos con el número 8, taponamiento nasal, una vena permeable, si el sangrado es considerable, hay que poner una solución Harman. Es muy importante revisar la boca, porque aquí es donde vemos el sangrado posterior. En muchas ocasiones pueden cometer el error de decir, no, ya no sangra, ya no ven hacia afuera en el labio superior que sangra. Pero, sorpresa, revisan la boca y está sangrando posterior, en rinofaringe. Entonces, por eso tienen que estar revisando cavidad oral. Ahí nos damos cuenta que también esté o no presente un sangrado posterior. Y claro, hay que tratar la enfermedad de base, ¿no? Si es un paciente hipertenso, si no le bajan la presión, va a seguir sangrando. Si es un paciente con insuficiencia hepática y no lo controlan, va a seguir sangrando. Si es un paciente que tiene leucemia y no lo controlan, pues va a seguir sangrando, ¿no? Aquí es muy importante el plasma fresco, la incorporación de plaquetas y demás. Tratar la enfermedad de base, si no, pues va a seguir sangrando. En los pacientes que tienen leucemia, pues es un gran reto, ¿no? Porque les digo a los pediatras que generalmente nos acompañan, les digo, oye, pues no voy a cubrir el sangrado totalmente, voy a disminuirlo, pero si no hay plaquetas no puedo detenerlo, así que córrele, ve al laboratorio y tráete un plasma fresco y tráete plaquetas. Paralelamente yo le pongo el taponcito y córrele por las plaquetas, si no, pues no vamos a tener éxito. Bien, así que, ¿con qué taponamos? ¿Con qué taponamos? Algodón, la gasa que les decía, o también el gelfuan, que ya es más accesible el gelfuan. El gelfuan es una esponjita, es gelatina, eso quiere decir que es como una esponjita hecho de proteínas y eso también nos ayuda a taponear. Cuidado con la epistaxis posterior, aquí es un caso clínico. Nuevamente aquí tenemos otra herramienta. Lamentable, estos son para epistaxis posteriores. Tenemos sondas parecidas a la sonda de Foley y podemos colocar ese tipo de taponcitos para que cohiban, pero lo que tengan a la mano, porque estos realmente no son tan sencillos. Bueno, también han salido otros productos que son gelatinitas, que tienen fibrinógeno. Ya están haciendo mucho fibrinógeno, ojalá sea cada vez más accesible, así que esto es una maravilla ponerle un fibrinógeno, pero esto lamentablemente no lo tenemos con tanta frecuencia en una endoscopía como en el endoscopio también podemos detectar algún sangradito. Pues muy bien, antes de irnos al receso para que tomen un cafecito a mi salud, si son tan amables, vamos a pedirle a Yara, a Vip. Yara, provecho ese cafecito tan rico. Yara, gusto en saludarte. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Dónde estás? De Pachuca, doctor. Ah, muy bien, aquí en la Bella Airosa, aquí. ¿Dónde estás? Sí. ¿En qué colonia? ¿Conoce Patoni? Que está arribita del 1 de mayo, del mercado. Ah, sí. Ah, ok. Pues bienvenida. Haznos tu resumen antes de irnos al cafecito, por favor. Haznos un resumen de lo que hemos hablado en estos minutos. Adelante, te escuchamos. Bueno, estábamos viendo lo que es epistaxis, ¿no? Usted nos dijo que se clasificaba de acuerdo a su etiología y de acuerdo a su topografía. De acuerdo a su etiología tenemos la local o la sistémica. La local puede ser por un traumatismo, por algo congénito como las telangiectasias, por un tumor como por una desviación. O por una desviación. Sí. O por una desviación septal, ¿no? La sistémica, pues nos dijo hipertensión, insuficiencia hepática, la leucemia en niños y adolescentes,
estenosis mitral y aórtica, que son cardiovasculares, también por medicamentos como el ácido acetilsalicílico, alteraciones en la coagulación y la aterosclerosis. En la topografía, pues son anteriores y posteriores. Las anteriores son las más comunes y las más fáciles de tratar, que es por el plexo de Kieselbach en el área 3. Las posteriores son más agresivas, son más difíciles de tratar, están en el área 4 y en el área 5, y son generalmente partición ascendente, la esfenopalatina y la etmoidal. Después nos habla un poco de la anatomía, pero pues me lo voy a saltar. El tratamiento nos dijo que es una serie de pasos o 12 pasos. Lo primero, que el paciente tiene que estar sentado, generalmente con una ligera flexión hacia adelante, la presión en la pirámide cartilaginosa, checar signos vitales, si tienen algún antecedente de importancia, como le dijimos, hipertensión, leucemia, shalala, shalala. La rinoscopía es importante. Aspiración, igual tenemos que aspirar. La detección del vaso sangrante, pues como dijo, para atacar específicamente ese vaso. El taponamiento nasal, que nos dijo que puede ser por la serpentina de Gaza, por algodón, o también por una sonda, pero pues no es muy común esa. Después de eso, pues checar que la vena esté permeable. La solución Harman, porque recordemos, bueno, para la inspección de cavidad oral, en la posterior se puede visualizar en la faringe pues el sangrado, ¿no? Y el tratamiento, pues, de la enfermedad base, ya sea si tiene leucemia, pues plaquetas plasma, si tiene hipertensión, controlar la hipertensión, etcétera. Y ya. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un resumen extraordinario. Ya te agradezco mucho tu gentileza. Muchísimas gracias. Y sí, eso de la presión es muy importante. Yo seguido en las salas de urgencia veo que están apretando acá arriba. Le digo, ¿pero qué aprietas allá arriba en el hueso propio si no es una fractura? Tienes que apretar aquí en el vestíbulo. Allí es donde está el plexo de Kieselbach. Bueno, vamos a declarar un receso de 10 minutos para que tomen un cafecito.